Domingo 3 de enero de 2021. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Al oírlo, el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Convocando a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntaba dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella. Después, enviándolos a Belén, les dijo: Id e indagad cuidadosamente sobre ese niño, y cuando le encontréis, comunicádmelo, para ir también yo a adorarle. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose le adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Y avisados en sueños que no volvieran a Herodes, se retiraron a su país por otro camino. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Fiesta de la Epifanía del Señor, fiesta de la manifestación del Señor a todas las naciones, en cabeza de los tres reyes magos. Así tradicionalmente se les ha conocido a estos magos de Oriente que vinieron a adorar al niño recién nacido. Vamos a reflexionar tres mensajes en torno a este Evangelio. Primero, magos de Oriente, un camino de conversión. Segundo, ¿qué le vas a ofrecer a Jesús? Tercero, regresa por otro camino. Vamos con el primer punto. Magos de Oriente, un camino de conversión. Qué lindo que la liturgia nos regale este Evangelio justo al inicio de este año civil, porque lo que vemos en los magos de Oriente es todo un itinerario de conversión. Primero quiero aclarar que la palabra magos hace referencia a sabios que normalmente se encontraban en Persia, en Caldea y en algunos otros países del Oriente. Esto significa que la palabra magos no tiene nada que ver con el uso que nosotros hoy le damos al término. También es importante destacar que tradicionalmente se ha entendido que son tres reyes magos porque los regalos que ofrecieron al niño Dios fueron precisamente tres, aunque el Evangelio no nos describe exactamente cuántos magos de Oriente vinieron a visitar al Señor. Los nombres Melchor, Gaspar y Baltasar también son nombres dados por la tradición, aunque no aparecen directamente en el Evangelio. Pero lo que nos interesa ahora es destacar exactamente cómo el camino que siguieron los magos de Oriente para llegar a Jesús marca con toda claridad un camino de conversión que nosotros debemos empezar al iniciar este año. Primero, notemos que no le encuentran de manera inmediata al Señor, sino que es un camino que sigue un proceso, porque toda conversión implica necesariamente un proceso. Muchas veces quisiéramos que todo se diera de manera instantánea, que todos los cambios en nosotros sucedieran de manera automática. Y aún las conversiones más radicales en las que algunas personas logran de la noche a la mañana literalmente cambiar una enorme cantidad de cosas en sus vidas, necesitan procesos de maduración, procesos para sostener esos cambios, procesos de acompañamiento, un largo recorrido. Por eso insistimos en aquello que decía Benedicto XVI: nadie debe decir estoy convertido, todos debemos decir estoy en camino de conversión. Pues bien, en este camino de conversión
También sucede que en ocasiones vemos con claridad hacia dónde dirigirnos, es decir, vemos la estrella y nos ubicamos exactamente hacia dónde quiere que vamos, según el Señor nos indica. Pero en otras ocasiones la estrella se oculta. Eso significa que también habrá momentos en la vida espiritual de ciertas oscuridades, de ciertos desiertos espirituales, de ciertas arideces. Es natural que se tenga esos momentos, momentos donde con consuelo, con alegría, con regocijo vemos exactamente hacia dónde dirigirnos y momentos donde pareciera que estuviésemos completamente solos. Repito, esto hace parte del camino a través del cual Dios purifica el amor del recién convertido, porque sucede que la conversión inicial es una conversión muy marcada por los sentidos. Entonces, como decía San Juan de la Cruz, viene una primera noche en el alma que se llama la noche de los sentidos. Es decir, una noche porque no se ve con claridad, una noche porque desaparece la estrella, y de los sentidos porque la conversión inicial está muy en la epidermis, en lo afectivo, en lo sentimental, y el Señor quiere cuidar nuestra conversión de tal manera que no amemos solamente lo que Dios nos hace sentir, sino que amemos verdaderamente a Dios. Pero también sucede lo que ocurre a los magos, y es que nos encontramos personas que pareciera que nos van a ayudar. En este caso, el rey Herodes, que se presentaba bondadoso y que se presentaba animándoles incluso a seguir al Señor para que después le indicaran a él el camino también, pero sabemos que él tenía intenciones perversas. Y quiero que entiendas que en el camino del Señor vas a encontrarte gente que te va a desanimar, gente que en vez de ayudarte tratará de obstaculizar el camino, gente que desafortunadamente va a ser tropiezo para ti. Y esto, repito, es natural. El Señor ha dicho que en el reino crecen la cizaña y el trigo juntos. Entonces no hay de qué alarmarse. Incluso vamos a encontrar personas como estos sumos sacerdotes y escribas, muy letrados en la palabra, con mucho conocimiento, pero cuyos datos, cuyos mensajes, cuyas interpretaciones de la palabra no van propiamente dirigidos a ayudarte en el camino del Señor, sino más bien a eliminar el Señor de tu corazón. Y quiero decirte esto porque muchas veces nos encontraremos con personas que desafortunadamente, en vez de edificarnos, darán un mal testimonio, y serán personas de mucho conocimiento y serán personas líderes dentro de la fe, dentro de la iglesia, e incluso nosotros mismos podemos ser de esos que en vez de animar a otros le desanimamos, y que aún con el conocimiento que tengamos podemos orientar equivocadamente a alguien. Esto es importante comprenderlo. Luego, la estrella vuelve a salir, los consuelos vuelven, la ayuda del Señor no falla, y ahí está el Señor acompañándonos. ¿Y dónde vamos a encontrar a Jesús? Siempre en brazos de María. Escúchame, así como los reyes entraron y vieron a Jesús junto con María, dice el Evangelio, su madre, siempre Jesús y María estarán juntos. Por eso, cuando encuentres a Jesús encontrarás a María, y cuando encuentres a María encontrarás a Jesús. Están unidos indisolublemente. Que este camino de conversión nos ayude también a nosotros para que el recorrido sea más confiado y seguro. Segundo, ¿qué le vas a ofrecer a Jesús? Los magos de Oriente ofrecieron oro porque Jesús es Rey, incienso porque Jesús es Dios y mirra porque Jesús es hombre. Podemos decir que nosotros vamos a ofrecerle oro, es decir, vamos a ofrecerle lo más precioso que tenemos. ¿Qué es lo más precioso que tú tienes? ¿Qué es lo que tienes para ofrecerle al Señor más precioso? Nuestra voluntad, nuestra capacidad de tomar decisiones. Le vamos a decir al Señor, aquí está mi voluntad y ya no quiero seguir haciendo mi voluntad, sino que quiero hacer la tuya. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Yo no sé qué sea lo más precioso para ti, pero no te reserves nada para Jesús. No te reserves nada para Jesús. También el incienso, es decir, el incienso de nuestra oración, de nuestra vida espiritual unida a la oración. Es imposible sostener una vida de conversión sin vida de oración, sin vida de intimidad con el Señor, sin vida sacramental, sin adoración al Santísimo, sin Santo Rosario, sin liturgia de las horas, quienes puedan hacerlo, sin lectura espiritual, sin todo aquello que nos lleve a enamorarnos más de Jesús. Pero también
Ofreceremos la mirra de nuestros sufrimientos, de nuestros sacrificios, de nuestros esfuerzos, de nuestros ayunos, de nuestras penitencias. Ofreceremos la mirra de la reparación de los pecados que hemos cometido, oro, incienso y mirra. Tú y yo, ¿qué le vamos a ofrecer a Jesús? Tercero, regresa por otro camino. Eso es lo que pasa con una persona que se encuentra con Jesús. Regresa por otro camino. Fue lo que hicieron los Reyes Magos. Regresaron por otro camino. Es decir, no regresamos iguales. Es decir, no regresamos a hacer lo mismo. Conocemos a Jesús, pero para vivir una nueva vida. Este debe ser un propósito claro de este nuevo año. Vivir una nueva vida. Vivir una vida en Cristo. Vivir una vida unido a Dios de tal manera que Él sea lo más importante para mí. Todo lo demás puede esperar. Jesús es lo primero, que lo demás haga fila, que lo demás espere en la línea, que lo demás aguarde, porque Jesús para mí es lo más importante. Recordemos entonces, primero, Magos de Oriente, un camino de conversión. Segundo, ¿qué le vas a ofrecer a Jesús? Tercero, regresa por otro camino. Como compromiso, vamos a pedirle al Señor la gracia de una auténtica conversión. Dile, Señor, concédeme la gracia de amarte a ti por encima de todas las cosas, de tener un proceso de conversión real que cambie hasta lo más íntimo de mi ser para amarte a ti como tú quieres ser amado. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.